Bienvenidos a bordo. A un programa que hoy les voy a decir lo que Massa no dice, lo que no dice Macri y lo que hasta ahora no decía Scioli. Pero vamos a dar sí el anuncio de Scioli, aunque Scioli todavía no lo haya hecho. Antes, sin embargo, y ya que estamos en el tema aéreo, que tanto nos importa a nosotros, que nos cuesta salir, que nos persiguen, no nos dan pista. Vieron que se quemó el avión de Báez, el famoso avión de Báez, el de Fariña, el de Láscar, que son más famosos que Báez. Tuvo un percance en apariencia, pero sirve para recordar toda la historia que hay sobre el caso, que es más o menos como el avión de la Hippolytakis. Pero más interesante resulta el caso del barco de la Cámpora. Porque el barco de la Cámpora está perdido en las Islas Malvinas. Como ustedes saben, este barco que lo había comprado, esponsoreado la Cámpora a través de un militar retirado afín al kirchnerismo y a cierto sector de las Fuerzas Armadas que se llama Urien, era un barco que pertenecía a otro militar y que luego se lo quedó el Club Náutico San Isidro, que lo usaba como barco de enseñanza. Lo terminó comprando a través de Urien, que creo que es socio del club. Nadie sabe exactamente quién lo compró, si lo compró la Cámpora, si lo compró el ministerio de Alicia Kirchner. Lo cierto es que se fueron con ese barco a invadir las Malvinas otra vez, como alguna vez lo hicieron algunos que fueron en un avión del grupo. No eran exactamente todos montoneros, porque después entraron a matar entre ellos. Pero mejor, eso es historia antigua y vale la pena para que escriba un libro Reato o cualquier otro. Lo cierto es que, bueno, esta gente que fue hacia Malvinas, de pronto se mareó. Tuvieron un problema de mareo, parece que el alta mar les hizo mal, y abandonaron el barco. Dejaron el barco quedó a la deriva, ellos se refugiaron en alguien que los auxilió, y la curiosidad de esto es que en la jerga marítima, en las tradiciones, cuando un barco es abandonado, luego es propiedad, se lo queda quien lo obtiene, quien lo logra capturar. En este caso, se lo quedaron en apariencia los ingleses, a menos que vayan los muchachos de la Cámpora a pedirle que se los devuelva, y posiblemente no se los devuelvan, porque es una costumbre esto en el mar, tal costumbre que hay un famoso barco en Punta del Este, un hermoso yate, cuyo segundo apellido es Natural, que también era un barco perdido. Pero vamos, director, le voy a pedir alguna foto. ¿Me pone alguna de las fotos que tenemos ahí de gente que en general ninguno de ustedes conoce? Bueno, no aparece ninguna foto. Es una lástima porque la idea era que yo les pudiera mostrar algunas de estas figuras nuevas que están en el gabinete de Scioli. Scioli ha decidido ya quién va a ser su canciller, que no va a ser el gobernador de Salta, Urtubey. El próximo canciller de Daniel Scioli se llama Luis María Klecker. Ha sido cónsul en Los Ángeles, ha sido embajador en Brasil y Cristina lo conoció hace unos cuantos años cuando era cónsul en Los Ángeles. Y ahí se le agarró una cierta fascinación por este hombre, ya no tan joven como lo estamos viendo ahora en la fotografía, siempre tostado, muy simpático, muy aguerrido, que escribió un libro que se llama La diplomacia empresaria. Ese libro, ya su título, demuestra la intención de Klecker, que es enlazar la política exterior con la política económica. Tiene una característica la designación de Klecker. Fue en alguna medida hombre de Cristina, porque también estuvo en la Cancillería con un cargo de subsecretario. Fue de esos jóvenes que le caían bien a Cristina, como le caía bien a Urtubey,
y como en su momento también, o le cae ahora bien, Kicillof. Pero, no se lleva bien el compañero Klecker con el actual canciller Héctor Timerman. Ahí va a haber un conflicto. Conflicto que hasta ahora no se tenía en cuenta, porque hasta ahora nosotros lo que veíamos era el conflicto que había entre el grupo de Scioli, digamos, o de la gente cercana a Scioli, en el tema de seguridad, de defensa, en el tema de inteligencia, que no respondía a los grupos que rodean a Cristina. Por ejemplo, algunos vinculados al tema de los derechos humanos. Y ahí sí había una guerra muy fuerte. Del mismo modo que hay una guerra muy fuerte también entre los núcleos que rodean a Cristina, ¿con quién? Con la gente que Scioli está designando para economía. Tienen que recordar ustedes que, por ejemplo, hace pocos días, Zanini, el número 2 en la fórmula con Scioli, salió a cuestionar a Mario Blecher con relación al tema de los holdouts. La respuesta fue muy clara. Blecher volvió a insistir con el tema de los holdouts, de los buitres, de negociar, de llegar a un acuerdo con ellos. Zanini se tuvo que callar la boca y lo cierto es que la negociación en principio avanzaría, siempre y cuando, claro, el domingo Daniel Scioli logre la ventaja suficiente para ser elegido presidente de la nación. Pero vamos a ver otras fotos de gente desconocida, si el director tiene en esta oportunidad la ocasión de mostrarnos. Este señor se llama Gustavo Ferrari, es abogado, era un gran colaborador, quizá la mano derecha, casi un socio, más que un socio, de Francisco de Narváez, que en determinado momento es como que Francisco de Narváez lo designó en el gabinete de Scioli. Estuvo trabajando muy cuidadosamente alrededor de Scioli, bastante en silencio, y ahora Scioli lo designa como nuevo jefe de la agencia de inteligencia, de la ex-CIDE. Acá también hay un problema, y no solo porque de alguna manera u otra Ferrari va a reemplazar a Parrilli al frente de la CIDE, sino porque Ferrari tiene una actitud política diferente a la de Parrilli y a la de Cristina, porque ya le reprochan a Ferrari haber sido invitado quizá más de una vez a los Estados Unidos, haberse desarrollado ahí por algún tipo de beca especial como abogado provisorio, prominente, dedicado justamente al tema de la justicia, que es la especialidad de la CIDE, porque ustedes saben que la CIDE, ya en los tiempos de Menem y en los tiempos posteriores con otros gobiernos, la especialidad no solo era escuchar a los ciudadanos, sino también a tener un tráfico sospechoso con todos los jueces, camaristas y fiscales de la nación. Mejor no hacemos nombre, pero ahí ya tenemos un conflicto, otro más entre Cristina y Daniel Scioli. Si tenemos otra foto, le voy a agradecer al director, de otra persona que ustedes tampoco han visto. No, a él sí lo han visto, inclusive lo han visto en el programa, es Gustavo Marangoni, es el actual titular del Banco Provincia y ha dirimido una pequeña interna con el expresidente del Banco Central y del Banco Nación, Fábregas, que era un candidatazo a ser el futuro presidente del Banco Nación. Va a ser Gustavo Marangoni. En este caso no hay conflicto. ¿Me da otra foto, director, por favor? Bueno, siempre es la de Marangoni. Hoy no es un día que estemos complementados con el director. La foto que tendría que aparecer de alguien que no conocemos, que ustedes no han visto, acá está Pepe Scioli, alguien que por el momento está sin cargo en el gobierno de Scioli, porque lo tenían pensado para la CIDE, pero la CIDE parece que no puede ir por viejos pleitos que ha habido vinculados al tema de la inteligencia. Queda quizá
que Scioli vaya a algún cargo importante, porque es algo más que una figura notable dentro del equipo de Scioli, sino porque además tiene un trato especial con los empresarios. Por ahí termina al frente de alguna de las grandes empresas públicas del país. ¿Me queda alguna foto más todavía? Bueno, lástima no tener la foto de Julián Colombo. Julián Colombo es una persona que ha sido una suerte de secretario de Daniel Scioli. Es en realidad un secretario de Daniel Scioli, casi desconocido para mucha gente, tan desconocido que casi no hay fotografías. Este señor Colombo va a ser seguramente el próximo secretario general de la presidencia. Scioli siempre ha tenido una especial predilección por ubicar a sus secretarios, porque les ha dispensado mucha confianza y en este caso algunos dicen que hasta es una suerte de compinche en el mejor término de la palabra. Suspendemos este asunto y pasamos a una foto, sí, de una persona conocida, de un general Perón que para cada tanto reaparece en los homenajes cuando hay elecciones. En este caso, el recuerdo de Perón tiene que ver con un monumento, otro monumento, que se inauguró en recuerdo o a favor del expresidente y ex general de la Argentina. El anterior monumento inexplicablemente apareció bendecido por Mauricio Macri. En este caso, el monumento aparece bendecido, apoyado y con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof. Es casi un chiste. ¿Saben por qué? Porque yo me acuerdo un día que encontré a un alto funcionario de este gobierno que volvía indignado de una charla con Kicillof. Porque Kicillof, en determinado momento, un hombre de origen de izquierda, le dijo a este alto funcionario: no entiendo, aquí evito el nombre del funcionario, cómo vos podés ser peronista. ¿Qué es lo que te ha pasado en la cabeza para que adscribas al peronismo? Bueno, en este caso, Kicillof inauguró y habló y le hizo un homenaje a Perón. Los tiempos cambian. También Macri, o la gente de Macri, en este caso Santilli, le hicieron un homenaje. ¿A quién le podía hacer un homenaje Macri? Al expresidente de Vietnam del Norte, al gran luchador contra el imperialismo norteamericano. Inauguraron la plaza Vietnam y el monumento a Ho Chi Minh. Y un hombre de Macri, al que todos hablan como cercano a los Estados Unidos, terminó inaugurando ese monumento. Paradojas de la vida. Con relación a las paradojas de la vida, les quiero recordar que hace exactamente una semana en este programa aludimos a dos cuestiones. Una, a que el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, de pronto se quedó sin plata y le mandó una carta, por ejemplo, a los jueces para decirles que no les iba a pagar el sueldo, que para ayudarlos les podía dar un crédito subsidiado. Esta situación a Pérez le originó dos problemas. Uno, iba a ser ministro del Interior de Scioli, no pudo serlo entonces. Y dos, lo agarró Cristina y parece que le dio una filípica, por lo menos, sobre sus incapacidades para juntar la plata y pagar los sueldos. Misma situación para otros gobernadores de la Argentina. Junto a esa noticia que dimos y que les dijimos está explotando la economía, el sucesor de Pérez en Mendoza, el hombre que ganó con el radicalismo, con Macri, con Massa, Cornejo, ya ha dicho, en esta situación Mendoza va a terminar como Grecia. Ustedes recuerdan cómo terminó Grecia y cómo está Grecia. Por lo tanto, no nos equivocamos.
como no nos equivocamos en el tema del arreglo que va a haber después de las elecciones con relación a la Corte Suprema, donde van a colocar a 2 nuevos miembros de la Corte. Parte de una combinación, de un acuerdo, de un convenio, de un contubernio político, obviamente, en el cual están vinculados los radicales, los peronistas y algunos altos miembros de las instituciones argentinas. Muchos decían que la candidata al cargo era la señora Negre de Alonso, Liliana Negre de Alonso, senadora nacional. Yo les dije que no iba a ser ella y no va a poder ser ella, quien ha manifestado con mucha honestidad que ella es una ferviente católica de misa diaria, supernumeraria del Opus Dei, que además el Opus Dei tampoco es una organización que esté hoy tan cerca del Papa. En consecuencia, la posibilidad de que ella sea miembro de la Corte Suprema está muy cuestionada. Pero por ahí viene alguien de ese sector, eventualmente, veremos. Quiero dar otro dato para que ustedes también no se engañen en todo este momento de pugna política. El dato está relacionado con lo que hablan los candidatos y el gobierno mismo sobre el tema de defensa. Massa ha dicho, voy a poner a los militares en la frontera y los voy a meter también persiguiendo a los narcotraficantes en cualquier parte del país. Para muchos se horrorizaron, otros no tanto, pero lo que quiero decirles es que Macri propone lo mismo, porque el plan que tiene Massa, que se llama plan de seguridad, lo que sea, es el mismo que tiene Macri, salvo que el de Macri tiene el mismo nombre con el aditamento de integral. Y que además, este gobierno, el de Cristina de Kirchner y también el de Daniel Scioli, participan de la misma idea, porque en este momento hay 3 operativos militares en las fronteras persiguiendo a presuntos o investigando presuntos narcotraficantes que hacen lo mismo que ha planteado Massa. Por lo tanto, no nos equivoquemos, no nos engañemos, no nos dejemos llevar por luces que no existen. Todos proponen lo mismo. Nos proponen la Disneylandia que va a venir después de Scioli, que va a venir después de Massa o va a venir después de Macri. Se dirime el próximo domingo. Son 3 los principales candidatos, los 3 de origen italiano, con doble ciudadanía, con pasaporte italiano, que quizá por un beneficio y un homenaje a la inmigración que tuvimos, nos ofrezcan un panorama distinto. Pero seguramente no va a ser la Disneylandia que nos promueven, que nos inventan y que nos dicen en los avisos publicitarios y cada vez en todos los programas. Suspendo esto y les anuncio que esta noche tenemos un primer invitado. No sé si les suena. Carlos Reutemann. Tenemos una segunda invitada. No sé si les suena. La señora Margarita Stolbizer. Y por último, un economista que nos va a explicar qué nos puede explicar de la economía. Vamos a dejarlo que lo haga él. Lo único que podemos decirle que es un economista serio, Enrique Seguach. En un minuto volvemos. 2 aclaraciones antes de empezar la entrevista con Margarita Stolbizer. Una, el problema no es del director que haya tenido un problema en la mano, como tuvo Daniel Scioli jugando a la pelota, sino que ha habido un problema con las computadoras, por eso tuvimos esas dificultades durante la presentación del programa. La otra es un agradecimiento a Carlos Reutemann, que se negó a participar el primero y exigió que fuera la señora Stolbizer, la primera entrevistada, lo cual revela que es un caballero antiguo, pero caballero al fin. Muchas gracias. Margarita, hay una pregunta que en general la gente no se hace, pero que quizá uno de los candidatos pueda resolverlo en el caso tuyo.
¿Qué es lo que se juega el domingo, aparte de si es presidente o puede salir presidente Juan o Pedro? ¿Hay algo más que esté en disputa dentro de la Argentina? Muy importante, ¿no? Porque el riesgo justamente es que en la disputa de elegir un candidato, si eso fuera lo que se jugara, correríamos el riesgo de estar eligiendo a uno que se siente en un sillón y haga las mismas cosas que el otro, o que en realidad, como decía la editorial recién, las cosas que proponen son tan parecidas entre los tres que sinceramente no haya mucha opción. Yo siento que lo que se juega es mucho más profundo porque el grado de deterioro institucional que la Argentina ha tenido durante todo este tiempo y lo que produce ese deterioro, ese debilitamiento, ese resquebrajamiento de las instituciones es que se cuele en esa veta el crimen organizado. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Entonces yo siento que si nosotros no reconstituimos el funcionamiento de nuestras instituciones y sacamos a las mafias que en gran medida están metidas en el Estado, y cuando hablo de mafias hablo de corrupción, de enriquecimiento, pero también de narcotráfico, porque lo cierto es que eso se va colando justamente en la grieta que dejan las instituciones cuando empiezan a no servir o a ponerse al servicio exclusivo del beneficio personal. Ahora, Margarita, la impresión que uno tiene, escuchándote, es que la gente el tema del narcotráfico le preocupa parcialmente, claro, y que algunos de los otros temas que vos planteás o que el progresismo plantea, es como que la gente lo toma de rondón, no, digamos, no es una cuestión fundamental en su vida. Me refiero, por ejemplo, más allá del cianuro que puede volcar algunas de las mineras que decían que no volcaban cianuro, o a no solo el problema del medio ambiente, sino otro tipo de problemas como puede ser el blanqueo o no blanqueo de capitales. Claro, Que bueno, pero vos lo decís. Pero me parece que la gente no adhiere a... Por eso después nos va como nos va. Cuando uno toma la decisión de ir a votar despojado de los principios, de las ideas y de los valores, sin que esto no nos importe, la verdad es que ahí están las consecuencias. Nos va como nos va porque dejamos los principios de lado y entonces votamos más con la idea del pragmatismo, este puede ganar, el otro me promete tal cosa. Hoy además las campañas son cada vez más despojadas de ideas, más campañas de marketing, de cosas superficiales, espejitos de colores venden los candidatos. Pero perdón, por ahí hay un problema generacional. Como que la gente no quiere escuchar... No me estarás diciendo vieja. No, ya me dijiste que era tu mamá, ahora me decís que hay un problema generacional. No, me incluyo en esa cuestión generacional porque yo puedo compartir el criterio de discutamos determinados conceptos, determinadas cuestiones de vida que la gente no discute y que la gente parece no estar dispuesta a tenerlo como prioridad de vida. Sí. A ver, yo represento un espacio socialdemócrata que necesita modernizarse. A mí a veces me da la impresión, y lo he dicho públicamente... Ahí la que se está poniendo de vieja sos vos. Claro. No, pero yo digo, Macri es una persona, por ejemplo, a quien yo le reconozco que él modernizó a los conservadores viejos. Los modernizó. Hoy ya no tenemos ni los viejos apellidos ni el estilo. La verdad es que él sigue siendo una fuerza política claramente conservadora, más de centro-derecha, pero muy adornada, con chicos jóvenes de gestión. La verdad es que lo modernizó, positivamente me refiero. La socialdemocracia, la centroizquierda, ¿qué tiene que hacer? También modernizarse. Nosotros también tenemos que adaptar nuestro discurso, nuestro pensamiento. Ahora, hay que hacerlo sin renunciar a las ideas, a los principios, a los valores. Lo mejor que uno le puede ofrecer a la sociedad es la alternancia, es la disputa entre los proyectos políticos. No es bueno que todos pensemos lo mismo. Pero ustedes, modernizándose, la otra vez hablabas vos, creo que si fueras gobierno lo pondrías a Lustó, a Martín Lustó como jefe de gabinete. Hasta hace un tiempo con la Donda y Tumini estaba Alfonso Pratgay. Digamos que se modernizaron con la London Schools de los economistas, pero no pasó mucho después. Claro, a mí me parece cuando hablo de modernizar no es una expresión, no quiero que aparezca como una expresión frívola. Lo que digo es que la política en general tiene que adaptarse a la realidad y al tiempo que nos toca, porque si no estamos siempre como mirando hacia atrás con el espejito retrovisor, y yo creo que nosotros tenemos que mirar el sistema político hacia adelante y hacerlo positivamente, entender los problemas que
que pasan en el mundo. Yo una crítica que le hago a este gobierno es que creo que en el mundo se han producido en los últimos tiempos tantos reacomodamientos importantes y acá en la Argentina ni los entienden y no nos estamos subiendo a eso que pasa en el mundo. Estamos atrás y afuera de los acontecimientos del mundo. Sin ir más lejos, para mí un acontecimiento histórico para nuestra región fue el encuentro de Obama con Castro, descomprimir esa relación tan tensa que tanto había impactado en nuestro continente. La verdad es que fue un acontecimiento extraordinario. ¿Qué hacía la presidenta de la Argentina en esos días? Fue a Estados Unidos casi a insultar a los norteamericanos, una cosa descolgada del mundo y de la historia, y así nos vamos como nos va. En todo el mundo las relaciones comerciales crecen, en la Argentina cae, porque el problema es que además esa falta de institucionalidad, esa falta de visión estratégica tiene consecuencias no solo económicas sino sociales, porque los que pagan el impacto de esa falta de visión son los sectores que también quedan afuera del mundo si la Argentina queda fuera del mundo. Ahora, si Cristina está fuera del mundo, en el caso, por ejemplo, de los radicales, tu anterior partido en alguna medida, ¿qué rol juegan? Porque son como un furgón de cola del macrismo, están perdiendo identidad más allá de que consigan más municipios, pero han perdido identidad, vienen perdiéndola desde hace tiempo y además han perdido la vocación de poder que naturalmente la política tiene que tener. Yo creo que además tienen un problema los radicales que es vivir siempre metidos en su propia interna, ¿no? Y entonces tienen siempre más metida esa cuestión de la competencia y ver cómo dejo afuera a para posicionarme. Yo encuentro ahí la única explicación a que en algún momento lo hayan desplazado a Cobos, que era un candidato que medía mucho más que Macri, para terminar yendo con Macri, ¿no? A mí me parece que ha sido un parte de una pelea interna. Pero la pelea interna, digamos, de los radicales con el macrismo también persiste, porque uno ve de pronto demasiada adhesión del radicalismo, demasiado compromiso de los radicales con Mauricio Macri, ¿o no? Sí, supongo que sí. La verdad no me he metido a analizar estas cuestiones, me parece que hoy además son cuestiones menores. Yo creo que separamos eso, pero vamos a una cuestión de mujeres. Otra ex radical, tu ex correligionaria Elisa Carrió. En el caso, bueno, ha atacado a mucha gente, es característico, sí. Pero ¿cuál es la razón por la cual ejerce violencia de género con vos? Sí, la explicación no la tengo a esta altura. Me parece que lo que buscan algunos es autojustificar sus propias posiciones, y entonces como no tienen la posibilidad de hacerlo a través de una explicación razonable, lo que buscan es atacar y descalificar al otro, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo la verdad que ya ni me preocupo demasiado por las cosas que Carrió pueda decir. Creo que el propio Macri es el que se tiene que empezar a preocupar. Por eso cuando Macri dice que la va a mandar en una embajada bien lejos, me parece que se está cuidando. Vos con Daniel Scioli no te ves. No, no me veo. Massa dice que si él pudiera te entronizaría en la corte. ¿Y con Macri cómo estás? Macri dijo hace pocos días que él podría representar a mis votantes, porque me parece incluso que en estos días hay una estrategia de los candidatos, de estos candidatos más visibles, de seducir a los electores de otro, porque lo de Massa pasa por ahí. Massa ni siquiera me lo dijo a mí, lo de la Corte, salió y lo dijo, porque me parece que lo que busca es congraciarse con los votantes. Y yo creo que bueno, eso... pero es una muestra de respeto a vos. Sí, no, pero me parece que eso les hace perder identidad propia. Yo creo que lo mejor que uno puede ofrecer son los diferenciales que tenemos, que la gente pueda optar con libertad. En democracia lo mejor es votar libremente, de acuerdo a las convicciones, a las ideas, y no estar permanentemente mirando qué es lo que hace el otro, a ver si lo puedo embromar o si le puedo sacar 2 votos. Pero igual ya todo este ejercicio electoral, de las PASO, las internas, más la primera vuelta, ya realmente se ha malversado todo el tema electoral en la Argentina de alguna forma. Nadie sabe para qué se vota exactamente. Bueno, eso es un dato y me parece que es bueno para aclarar. Este domingo se va a votar no solo el candidato a presidente o los candidatos para que vayan a un eventual balotaje. Yo creo que va a haber balotaje y que entonces la oportunidad de votar entre 2 va a ser en noviembre, no ahora. Ahora deberíamos votar con la diversidad de cómo somos, de acuerdo a nuestras identidades, porque se vota la composición del Congreso. Y hay
hay que tratar de salir de estas mayorías absolutas que han sido el Congreso en este tiempo, y que el que llegue tenga la obligación de consensuar, de dialogar con los otros, hablar de una política de Estado, que son las políticas que arman los que piensan distinto y se sostienen a lo largo de los tiempos, gane quien gane, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que trabajar en ese sentido. Para eso hace falta más diversidad, y sobre todo el progresismo necesita tener una representación en el Congreso que viene para frenar, para controlar. Bueno, pero el nacimiento de este sistema, que en alguna medida lo movilizó Kirchner, fue nada más que para que fueran nada más que dos fuerzas las únicas que hubiera en el país. Sí, nosotros hemos estado en contra de lo que fue la reforma de la ley de partidos políticos, que además le pusieron, como a muchas otras leyes, esos nombres bonitos, divinos, la ley de la transparencia y la equidad electoral. Y lo menos que hay en la competencia electoral es transparencia y equidad, pero eso dice la ley. Como muchas otras leyes, ponen unos discursos bárbaros, nos venden las buenas intenciones, por abajo hacen cualquier negocio. Discúlpame, y antes de despedirte, sin invocar a mi mamá, te quiero hacer una pregunta. Parece que en lo del domingo, y vos misma en alguna medida, cuando estás pidiendo el voto para la representación de tus cuerpos legislativos... Quiero que me voten a mí antes que nada, ¿eh? Bueno, pero si no alcanza, en la segunda vuelta va a haber que tomar una decisión. Y aunque vos no seas la dueña de la gente que te acompaña, ¿bajo qué argumento y bajo qué tipo de acuerdo se podría hacer tu partido con alguno de los candidatos para decir, bueno, vamos a ir con este que nos parece que es un poquito mejor que este otro, o por la razón de que esta gente nos va a garantizar, por ejemplo, ya que lo llevas a Manuel Garrido como encargado de la investigación de la corrupción en la Argentina? ¿Es una idea? A ver, yo no tengo a esta altura, primero me parece que hasta el domingo hay que esperar porque el escenario es dinámico, yo estoy compitiendo, obviamente me parece que no hay nada cerrado todavía. Después yo no tengo hoy una predisposición a abrir a partir de ahí una negociación, que no sea, digamos, una conversación sobre cuál es el proyecto de país que hay hacia adelante, porque me parece que no es bueno mezclar eso, que es una discusión política, con el intercambio de los favores por abajo de la mesa. La política es muy eso, que te doy, pero por abajo de la mesa, poco transparente. Yo creo que si hay una conversación, la conversación debe ser pública, transparente, de cara a la sociedad, diciendo qué es lo que uno está conversando. Pero eso para mí es materia después del 25 de octubre. Bueno, veo que te pareces a lo que era mi mamá. Te agradezco. Bueno, te doy muchas el angelito. Gracias. Yo te traje algo, y es un poco el homenaje al conductor. El bravío sos vos. Ah, mira, ¿te parece? No, si todos dicen que soy medio maricón, pero te agradezco, y debo decirte que hoy extravié la libretita que me habías regalado, no obstante, la voy a recuperar. Volvía con otra. No, pero la voy a recuperar. Bueno. Muchas gracias, y ahora sí lo esperamos en el próximo bloque al señor que tuvo la deferencia de exigir que la señora Stolbizer estuviera antes que él, Carlos Reutemann. Ustedes saben lo que me costó traerlo a Reutemann a este programa, años. Y eso que él me decía que quería venir al programa, pero costó mucho. Finalmente ahora te tenemos de candidato. No te veo en la televisión con el macrismo, que aparecen muchos macris y no te ponen a vos. Poca publicidad, pero esperemos que no se nos tranque la turbina, ¿no? Que no se nos plante antes de despegar. Antes de entrar a hablar de Macri, obviamente tuvo otra entidad como deportista, pero finalmente Daniel Scioli es un deportista semiprofesional, sigue teniendo actividad deportiva, le interesa particularmente, es un hombre más bien de concordia, de cuidados, de diálogo. De diálogo. Con vos, ¿qué tipo de afinidad tenía? Nosotros, mientras yo estuve en el Senado, él era vicepresidente de la Nación, en varias oportunidades estuvimos charlando. Yo me acuerdo que él estaba en algún momento, cuando iba a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de repente le apareció el tema de la candidatura a gobernador de Buenos Aires. Eso fue sorpresivo. Él en principio me dio la impresión que estaba preparando su candidatura para jefe de gobierno. Sí, bueno, y fue así. Fue así, bueno. Después Néstor le cambió
la vida. Y yo me lo encontré un día en el pasillo y me dice, bueno, me parece que ahora voy a candidato a gobernador, ¿qué te parece? Bueno, si vos mantenés tus ideas, tu forma de conducirte y eso, estaba embarcado primero en la jefatura de gobierno, creo que ya tenía planes para acá, pero bueno, se trasladó a la provincia de Buenos Aires y mal no le ha ido. Ahora, Mal no le ha ido desde el punto de vista político, la provincia de Buenos Aires es otra cosa. No pareces un opositor. No. Eso es otra cosa. El que vive en la provincia de Buenos Aires, cómo están de seguridad, cómo están de rutas, cómo están de una serie de cosas, es otra cosa. Políticamente a él no le ha ido mal. Ahora, volviendo y ya como pregunta final sobre Scioli, para la gente hay como una especie de duda, de ambigüedad sobre él, en el sentido de que no saben si es demasiado vivo o es un cuadro absoluto respetuoso de Cristina de Kirchner, una especie de militante de ella. ¿A vos qué impresión te da después de haberlo tratado tanto tiempo? Da la impresión de que un objetivo, diríamos, en su trayectoria política quizás sea a estar ocupando el lugar que está ocupando en este momento, ser candidato a presidente de la Nación. O sea, la impresión que uno tiene observándolo desde afuera es que él observa que en el justicialismo se alinea detrás del que tiene la lapicera. Pero ahora la va a tener él. Bueno, ahora obviamente la va a tener él. De cualquier manera, me parece que también es cierto que hay que observar, a diferencia de elecciones anteriores o de cuestiones que se dieron anteriormente, que históricamente uno dice, bueno, este fue menemista, dualdista, después se hizo kirchnerista y ahora se van a hacer sciolistas. En este caso, diríamos de la manera que yo vi actuar estos años, sobre todo el Senado, he observado una gran disciplina partidaria dentro del kirchnerismo. O sea, no he visto nadie en estos años, nadie que salte el cerco fácilmente. Bueno, pero los tenían a latigazo puro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno observa, no es cierto? Que su compañero de fórmula es del riñón del kirchnerismo. Dicho en otras palabras, a nosotros nos da la impresión de que el ensayo Randazzo era como un candidato más puro. Peronista. Del riñón, diríamos, del riñón del kirchnerismo. Dicen que la candidatura Randazzo nació en la oficina de Zanini, eso se comenta, no sé si es cierto o no. O sea que después, con las encuestas en la mano, me da la impresión de que Scioli era el mejor candidato. Y para agregar a lo del candidato a vice, también es cierto que las listas que van al Congreso de la Nación, tanto en senadores como en diputados, no nos cabe duda que está hecha de puño y letra por Cristina Kirchner. Ahora, ya que aludís a ella no te llama más. No, nosotros no hablamos nada. Después del conflicto del campo hemos estado en absolutas veredas diferentes. En cortocircuito. ¿Se terminó o no se terminó? Pero vos tenías, ¿a vos que te defraudó ella en algún sentido? Yo la he visto a través de todos estos años, sobre todo en el Senado de la Nación, seguir su objetivo, su trayectoria, nunca la he visto cambiar para nada, con su forma de ser, su forma de expresarse en público, que es una de las cuestiones donde ella tiene mayor fortaleza. Ella en la exposición pública, por ejemplo, nosotros siempre la habíamos visto en el Senado y así como uno la ve en las cadenas nacionales, en los actos públicos, nosotros la observábamos dentro del Senado. Así que no me ha sorprendido en absoluto de la manera que se han comportado. Pero de lo que estabas consultando, diríamos que si uno observa desde el punto de vista de observar una fuerza que va a tener el kirchnerismo o Cristina Kirchner, es ese esquema, diríamos, del vicepresidente y los que van al Congreso de la Nación, tanto en Senado como en diputados. Después se irá viendo a medida que el caballo entra a moverse. En el caso de Mauricio, suponiendo, o como se dice habitualmente, que está cerca, que tiene posibilidades, que la diferencia puede ser magra, ¿vos cómo ves el día posterior a la elección? ¿Ves una discusión por el conteo de los números o no lo ves eso? Porque a uno le sorprendió, vos que sos de Santa Fe, que Mauricio casi no hizo ningún ruido por la diferencia de menos de 1000 votos que hubo en Santa Fe, y armó un escándalo por una diferencia de 100.000 votos en Tucumán.
En Santa Fe realmente la decisión viene de la Junta Electoral, ¿no es cierto? No, en Santa Fe se hubiese querido que se hubiesen abierto un poco más cantidad de urnas para estar seguro de que coincidían exactamente lo que decía el certificado con lo que dice después la computadora. Pero bueno, la Junta Electoral no accedió y rápidamente los apoderados de... Pero una vez a vos mismo, una vez casi te roban la elección. A mí me pasó algo Tuviste que parecido. armar, A mí me pasó tuviste algo, que patalear claro. un poco. No. Nosotros anulamos de entrada en la madrugada aquella que estaba la disputa Obey-Caballero, que era muy justo, el resultado era justo, no fue 1.400 votos como ahora, fue 20.000. Hubo algún problema en la madrugada con las transmisiones de datos. Bueno, En fin. bueno, No, los ya somos grandes. datos se almacenaban en Rosario, se transmitían a Santa Fe y empezó a haber ciertas demoras y empezó, no digamos, el rum de que algo estaba pasando. En ese mismo momento, tipo 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, nosotros anulamos el escrutinio provisorio. Y directamente hicimos un acuerdo entre todos los políticos y fuimos directamente al escrutinio definitivo. Y se abrieron de las 7.000, creo que eran 200 y pico de urnas, en aquella oportunidad se abrió una gran cantidad. No había ningún tipo de problema, el acto electoral había sido perfecto, los certificados de cada mesa coincidían con lo que decía la computadora, tan es así que nosotros, 72 horas de terminar las elecciones, sumamos, y eso lo tienen todos los apoderados de todos los partidos que tenían fiscal en todas las mesas, sumamos y dio exactamente el mismo número que dio el escrutinio definitivo. O sea que nosotros 72 horas después sabíamos quién era el gobernador, que salió Jorge Obey. Lole, en determinado momento de tu vida política, así como Macri pudo haber sido presidente, vos también tuviste una oportunidad para ser presidente. Candidato. Candidato, bueno, pero ser digamos, presidente te tiene que elegir la gente, candidato es otra cosa. pero digamos, parecías que Parecía. eras, digamos, vos planteaste que había algunas cuestiones que no te gustaban, etcétera, ya volver sobre ese tema, pero era todo, como dicen que decís vos, era como muy difícil lo que se venía. Ahora, lo que viste en aquel momento de lo que se venía y lo que ves ahora de lo que se viene, ¿qué te parece que es más difícil? ¿Aquello o esto? Yo no visualicé nada raro como alguien dice. Yo se lo dije a Duhalde, Duhalde me lo ofreció a mí. Cuando yo gané las elecciones 99 en Santa Fe también se habló de este tema de cara a las elecciones contra la Rúa. Estoy hablando cuando yo gané Santa Fe 99 con el 54% de los votos. Ya Duhalde, en aquella noche que estaba en Santa Fe, hablamos del tema. Cuando él me habla en el 2003 para ser candidato, yo fui muy rápido en mi respuesta. Le dije que no, estábamos en Olivos, le dije no. Y él me dijo lo siguiente, me dice: yo ya tengo tu respuesta, lo único que te pido es que no lo hagas público en este momento. Cuando vos salgas de acá, no lo hagas público porque yo necesito hacer una estrategia, porque me dejás a mí, yo tenía esperanza que fueses vos, me dejaste sin estrategia. Entonces yo tengo que empezar una estrategia para ver quién va a ser mi candidato. Y creo que salen a evaluarlo a José Manuel de la Sota en ese momento. Sí, claro. Lo evaluaron a de la Sota. Lo empujan a de la Sota. Creo que también hablaron con Mauricio Macri, creo que hablaron con Felipe Solá, no sé si no hablaron con Rucauf, y termina Néstor Kirchner. Pero Duhalde siempre, de entrada, cuando a mí me vio en Olivos, siempre tuvo mi negativa, pero bueno, yo quería... Pero la idea de la negativa era... Porque yo no lo visualicé nunca, Roberto, no lo visualicé nunca, nunca tuve yo estuve varias veces en el despacho presidencial y mucha gente que estaba en el despacho tenía la tentación de sentarse en el sillón presidencial para sacarse aunque sea una foto. Sin embargo, yo nunca tuve la sensación de sentarme en el sillón presidencial, o sea que fue un tema que yo no lo evalué nunca. Raro en política. Sí, ¿no? sí, Porque claro. alguien te dice, bueno, agarrá y después vemos qué hacemos, pero bueno, fue una cosa que yo nunca evalué. Vos eras muy amigo de la Sota. Y bueno, fuimos gobernadores al mismo tiempo. Exacto, digamos. En provincias muy parecidas, Córdoba y Santa Fe. Operaban casi juntos. Son muy parecidas. La pregunta que me surge, estuviste cerca de Massa, de la Sota se fue con Massa. ¿Por qué razón vos
no te quedaste ahí y te pasaste con Mauricio? Por ahí viste cuestiones en Mauricio que no ves en otros. Lo que se produce es una cuestión que en Santa Fe se había hecho una estrategia para una unidad partidaria del justicialismo para las elecciones a gobernador, de la cual en su momento vino un día Juan Carlos Mazón a hablar conmigo para, diríamos auspiciar o diríamos convalidar lo que podía ser una unidad partidaria para las elecciones a gobernador. En ese momento estaba trabajando con Massa, o hice un apoyo explícito a Massa. Pero en el momento que Massa larga dos candidatos a gobernador, dos precandidatos a gobernador, es prácticamente como que se rompe esa idea de que quería ir todo el justicialismo unido para tratar la provincia de Santa Fe, con lo cual yo también estaba involucrado en ese pedido de unidad partidaria. Entonces, al él avanzar con sus dos precandidatos, yo tuve que retroceder. Está claro. ¿Y ahora yo me había comprometido con eso. ¿Y ahora cómo estás para la elección del domingo? Bueno, de acuerdo a las elecciones primarias, diríamos el resultado de las primarias en la provincia de Santa Fe, entre Scioli y Macri hay 0,9 de diferencia. Fueron elecciones que terminaron muy justas. Así que bueno, ahora nos estamos basando... Bueno, pero vos harás una diferencia. Y eso habrá que verlo, no te lo puedo decir. En las elecciones de senador, o sea, salió Macri muy parejo y el candidato del Frente para la Victoria me sacó ventaja a mí. O sea que, como dicen muchos, siempre termino segundo. Muy buena autocrítica. Sí, claro. Una pregunta final casi del programa de la tarde. ¿Ves a las mujeres de los candidatos como incidiendo en las campañas? No, para nada. ¿Para nada? No. ¿Y sobre los candidatos? Diríamos que recién lo dijo Margarita, ¿no es cierto? Primero que una campaña extensa, larga, no sé cuánto tiempo hace que venimos hablando de las elecciones. Hubo muchísimas elecciones. Está bien marcado el grupo de personas que quiere que nada cambie, que siga todo igual. Los candidatos vemos que se cuidan muchísimo. Los otros días alguien dice que mandaron a alguien a hablar con los holdouts, que es lo que aparentemente están obligados a hacer todo, y sin embargo salió algo a cruzarlo. Entonces, se cuidan muchísimo de hacer propuestas, de hablar de lo económico. Todos tienen miedo de decir algo que no le guste a esa gente justo que dice que no quiere que cambie nada, o un 70% que no cambie nada. ¿Y en Rosario tampoco, en Santa Fe tampoco quieren cambiar? Santa Fe está complejo todo lo que es el sistema productivo, como está complicado en todo el país. Está complicada la lana, el arroz, la mandarina, la pera, la manzana, la uva. Bueno, nosotros tenemos toda la industria lechera, los tambos, la agricultura, todo está con al cuello. ¿Por eso Wiener terminó cuarto? No sé por qué terminó cuarto, no sé. Eso hay que preguntarle a ellos. Bueno, Carlos, te agradezco, te doy el angelito. Lo tengo reservado desde hace mucho tiempo, bueno, más allá de que se lo doy a todo el mundo. Como este año no hay elecciones, o no hubo elecciones, yo te voy a regalar la historia de las elecciones en la República Argentina. Muy bien, de Natalio Botana. Es un clásico, y es para los estudiosos de este tema y los que vamos a decidir el domingo quién va a ser posiblemente nuestro próximo presidente por los 4 años venideros. Te agradezco, Carlos, les agradezco a ustedes y les reservo para el próximo bloque a alguien que es algo más que un economista, porque también es periodista. Pero lo más importante es que le va a decir, los va a alumbrar sobre la situación económica argentina. Y también nos va a alumbrar sobre por qué hay gente que no quiere que nada cambie y hay otra gente, que no sé cuánta más es o cuánta menos, que quiere que cambie todo. En un minuto nomás con Enrique Seguach. Gracias, Carlos. Ustedes saben que hubo una reunión hace pocos días en Lima, ¿verdad? Con economistas de todos lados, inversores de todos lados, y algunos pusieron el ojo en el tema de la Argentina. Y que le preguntaron a varios profesionales de tu actividad cómo veían, etcétera. Ahora, lo más interesante es que dicen que a medida que la gente hablaba de la Argentina,
los posibles inversores, financistas, decían que cuanto más conocían los temas de la Argentina, más distancia querían poner de la Argentina. Y cuando uno tiene un panorama distinto, cuando cree que de pronto va a haber como una especie de levantada, y sin embargo los tipos dicen, cuanto más la estudiamos nos decimos que es menos viable. Vos tenés esa, bueno, no digo la opinión, pero... No, a ver, primero, bueno, buenas noches. A ver, pongámoslo así. Efectivamente, los problemas que tiene hoy la Argentina son más graves de lo que parecen en la superficie y son más graves de lo que la sociedad registra, porque si hay un éxito que se le puede aplicar al equipo económico, si uno tuviera que asignarle uno... No, ya le vas a asignar alguno a lo largo de este programa. Es que ha logrado disimular el fracaso, y lo ha hecho muy bien, la verdad que lo ha hecho muy bien, a costa de hipotecar el futuro, pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, la verdad es que lo que ha complicado el escenario de la Argentina para atraer inversiones no es la Argentina, sino lamentablemente es Brasil. Porque hasta ahora Brasil... Bueno, pero esto de hace un año. Sí, pero en los últimos tiempos eso ha empeorado sustancialmente, porque la crisis brasileña ha empeorado. Y digo, ¿por qué? Porque hasta ahora el inversor decía, bueno, Brasil paga 6, Argentina paga 12, Argentina va a pagar 8. Entonces ya vos pasás de 12 a 8, es una fiesta, ¿no es cierto? Resulta que Brasil fue empeorando, entonces ahora Brasil paga 8 o paga 10. Entonces, bueno, si Brasil paga 10, Argentina no puede pagar 8, porque en el fondo tiene que arreglar los mismos problemas que tiene que arreglar Brasil, por supuesto en otro contexto, ¿no es cierto? Brasil ha decidido tratar de arreglar su problema. Y a Argentina todavía le falta llegar a ese momento. Entonces, nos ha empeorado mucho esa situación, no solamente del lado real, es decir, la industria automotriz, la industria, qué sé yo, de la fruta, la agroindustria, etcétera, sino que nos la ha empeorado del lado financiero, no porque no haya fondos dispuestos a invertir en Argentina, porque como dice Mario Blecher, la codicia siempre le gana al miedo, sino porque ahora están dispuestos a invertir a otro precio. Y como la Argentina ha estado empeorando todo este año, justamente porque para disimular la crisis, Kicillof atrasó todavía más el tipo de cambio, rifó las reservas, creó más déficit fiscal, etcétera. Bueno, ahora dice, bueno, mirá, ahora los problemas que tengo que arreglar no son los del año pasado, ahora tengo que arreglar más cosas. Así que primero mostrame cómo las arreglás y después con mucho gusto venimos y con muchas ganas. Entonces vos participás de la idea de este nuevo presidente de la UIA, Kaufmann, que dijo hasta el 2017 no hay posibilidad de que la Argentina se recupere. Mirá, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Las podés hacer muy rápido y a lo mejor el segundo semestre del 2016 tenés una fiesta o empezás a mejorar. Podés intentar seguir disimulando el problema y empeorarlo todavía durante el 2017 durante el 2016. Sí. O básicamente puede darse un cambio tal de expectativas y de confianza porque, bueno, qué sé yo, porque gana Macri y porque muchas de las cosas que esperaba, o porque gana Scioli y pasa lo mismo que pasaba con Menem, ¿no? Que si vos esperabas que rifara el país y llamó a Bungibor y a lo mejor Scioli anuncia... Rifó al país. Bueno, pero en ese momento no, bueno, porque hubo cosas de reforma estructural, más allá de la economía... más bien fueron posteriores. No, la reforma del Estado fue justamente... bueno, ese es otro tema, claro. Es otro tema, por eso te digo. Pero digo, vos podrías, o a lo mejor gana Scioli y en vez de estas cosas que dice ahí a media, dice, no, bueno, esto era para ganar la elección, que quede tranquilo, ahora yo voy a hacer lo que hay que hacer, etcétera. No sé lo que puede pasar. Ahora, siendo realista... Pero puede pasar lo mismo, porque los que van a ser ministros de Scioli, sí, Blecher, Bain, podrían ser los ministros de Macri, y los que van a ser ministros... Sí, pero no es un problema de ministros, es un problema de qué va a ser la política con esto. Porque, digamos, el diagnóstico está más o menos de acuerdo, las personas no son lo mismo. Es decir, las personas importan, no es lo mismo Blecher, Bain, Batakis, Melconiano, Frigerio, quien fuere, no es lo mismo Scioli que Macri, por más que el diagnóstico sea el mismo, por más que los médicos estén de acuerdo en lo que hay que hacer, hay cirujanos y cirujanos, y hay políticos y políticos. Bueno, hay un buen derecho que juega un poco mejor que otro, sí, pero... Bueno, está bien, pero no es lo mismo, yo prefiero el que juega mejor que el que juega más o menos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces digo, sí, estamos todos de acuerdo en cuál es el diagnóstico. Estamos todos de acuerdo, bueno, no sé si estamos de acuerdo, pero hay cierta conciencia de las cosas que hay que arreglar. No está claro cómo se van a hacer y no está claro qué piensa desde la política. O sea, a mí me preocupó mucho una declaración de Scioli de hace unos días cuando dijo, no importa quién es el ministro de Economía, la política manda. Y la verdad que es cierto que la política manda, pero no puede fantasear la política. O
O sea, la política manda dentro de ciertas circunstancias, como si vos le dijera, un médico dijera, no importa, o el paciente dijera, no importa lo que dicen los médicos, el paciente manda, sí, manda, pero te podés morir. Entonces, a mí me parece que todavía hay una subestimación de los problemas, sobre todo de una parte de la sociedad argentina que considera, como está metida en esta droga que inventó, insisto, Kicillof, con atrasar el tipo de cambio y con gastarse las reservas y con subsidiar cosas que no tiene que subsidiar y con déficit y con plata, la gente cree que esto puede durar. Porque cuando hay 40% de la gente, que es lo que dicen las encuestas, que vota por la continuidad, parte de una premisa equivocada de que la continuidad es posible. Y la verdad que la continuidad no es posible. Entonces, si la continuidad no es posible, estamos en problemas. Pero eso lo sabés cuando te cortan la luz. Claro, no antes. Bueno, sí, o cuando lamentablemente, la realidad se impone sobre muchas fantasías, ¿no es cierto? Ahora, en el medio te sientes mejor. La Argentina, el gobierno de Cristina, Kicillof, en determinado momento dijeron, chau al Fondo Monetario. Le pagamos 10.000 millones de dólares y la tesorería, Cristina, le dijo al Banco Central argentino, te doy un pagaré que esta semana, creo, lo tengo que saldar. Sí. No, en realidad es en enero. En enero. En enero, sí. ¿No es esta semana? No, el pago al fondo se hizo a principios del año, 10 años del 2006, y el Cristina, efectivamente, porque Kirchner en ese momento le sacó 9.800 millones de dólares o algo por el estilo al Banco Central, y como por supuesto no puede dejar eso contablemente sin registrar, firmó un vale de caja por 10 años, y digo, bueno, mira, dentro de 10 años te lo devuelvo. Y puso un vale de caja que ahora una de las primeras cosas que va a tener que hacer la nueva administración es encontrarse con eso y sospecho reemplazar ese vale de caja por y poner otro vale de caja. O por un bono o por algo más Ahora, razonable. la pregunta es, en los bancos cuando ocurren estos fenómenos, hay como normas obligatorias con las cuales, por ejemplo, la previsión del riesgo disminuye. Si ya hay alguien que no te paga el pagaré y no te paga los intereses del pagaré, digamos, su capacidad de riesgo merma sustancialmente. ¿Eso lo afecta al Banco Central? Bueno, este gobierno ha vaciado el Banco Central. Con la connivencia de los últimos directorios del Banco Central. O sea, esto acá hay una cuestión muy seria, porque vaciar el Banco Central, ¿qué le significa para la gente? Que la Argentina no tiene moneda. Entonces, como la Argentina no tiene moneda, tenemos estos papelitos, digamos, del Monopoly o del estanciero, el viejazo, estos papelitos en donde todos nos cambiamos entre nosotros, pero está prohibido cambiarlo por verdadera plata, ¿no es cierto? Es decir, son fichas que cuando vas a la caja del casino dices, no, mire, acá no puede. Estaba jugando de mentira. Claro, era de mentirita. Entonces, de mentirita es el dólar a 9.50 para algunos. De verdad es el dólar de 16. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto, el Banco Central está siendo vaciado. Y no es un tema, otra vez, de principismo, de ortodoxia. Es un tema de la gente, porque eso implica 25% de inflación, eso implica que tu poder de compra en dólares va a caer, eso implica que quien tenía que defender tu moneda, que es el papelito que tenés en el bolsillo, no lo ha defendido. El número es fácil. Desde el 2003 hasta el 2015, la inflación fue 1000%. O sea que el billete de 100 que tenés en el bolsillo, en realidad es un billete de 10. Es decir, no es que hay que imprimir billete de 500, es que en realidad el verdadero billete, el billete es de 10. Ahora, un banco central que pasa de 10, digamos, 1000% de inflación, es un estafador, digamos. Entonces, y es un estafador de la gente, no es un estafador de los inversores, del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, la verdad que cobró... No, pero del Fondo Monetario digamos, ¿no? te quería hacer una pregunta que creo que es bastante importante, siempre y cuando me des un permiso para ir a un pequeño corte. Pero, por favor. Y a ustedes también les pido el permiso. Enseguida volvemos con Enrique Sewach. En su casa habrán observado cómo llueve y no saben lo nervioso que lo pone a Scioli la lluvia, sobre todo a medida que se va acercando el domingo. Tan nervioso está que empezó a confirmar algunas de las personas en sus cargos. Por ejemplo, a Blecher dice que lo va a mandar de embajador a Londres, cuestión que pidió Blecher, obviamente, no que se le ocurrió a Scioli, porque en realidad Scioli, te cuento, cuando le preguntó a Mario qué quería, y este le dijo,
la embajada en Londres le dijo, qué barato me salís. Sí, de todas maneras creo que hay, bueno, no te ves, Londres es la segunda plaza financiera del mundo. Mario tiene un antecedente de haber sido director externo de hablar bien de Mario Blecher, puedes ir a otro programa de televisión. No es que quiero hablar bien o mal, lo que quiero decir es que va a hacer falta en cada una de las plazas financieras internacionales más fuertes gente con buenas relaciones, que bueno, Mario Blecher estuvo trabajando en el Banco de Inglaterra, vivió ahí. Gente con buenas relaciones. Vivía en el Banco de Inglaterra. Claro. El único que vivía en el Banco de Inglaterra, él y el portero. Pero digo, más allá de las personas, a quien yo quiero mucho, pero digo, independientemente de eso, está claro que Argentina va a necesitar en Washington, en Londres, seguramente en Brasil y seguramente en los organismos multilaterales, gente que empiece a trabajar por Argentina en serio. Digo, ¿no? Argentina está aislada del mundo, tenemos que volver a una política de inserción. Vos me estás hablando, ¿no? ¿Trabajar qué quiere decir? ¿Que van a pedir prestado? No, pero no es solamente pedir prestado. Es decir, Argentina está aislada financieramente, sí. Pero Roberto, está aislada comercialmente, nos hemos convertido en un proveedor no confiable. Le vendíamos carne a Europa o a Rusia y prohibimos la exportación de carne. Le vendíamos trigo a Brasil, prohibimos la exportación de trigo. Le vendíamos gas a Chile y tuvimos que cortar el gas porque nos quedamos sin gas por malas políticas de precios. O sea, Argentina se ha convertido... Y bueno, pero tenés que recuperar esa reputación. O sea, Argentina ha perdido la reputación de poder venderle al mundo en un mundo que el comercio exterior siguió creciendo, salvo estos periodos algún periodo de crisis, pero cuando todo el comercio exterior de la región estuvo creciendo, Argentina se cayó. O sea, tenemos que resolver problemas que van más allá de conseguir guita, digamos. Es decir, no es solamente... Sí, pero lo básico es conseguir plata. Bueno, obviamente que necesitas conseguir plata porque tenés vaciado el Banco Central, insisto, pero no con conseguir plata arreglaste los problemas, ¿no? Ahora, hablando de conseguir plata, y como mencionamos el tema del Fondo Monetario, en general todos los economistas que rodean a los candidatos hablan de, bueno, hay que arreglar con los holdouts, etcétera, pero en realidad también tenés que arreglar con el fondo. Ahora, ¿por qué no hablan de...? Porque en última instancia, arreglar con el fondo significa eventualmente conseguir plata más barata. Ahora, ¿por qué no hablan de eso? ¿También hay un temor político? Hay un temor político, porque en realidad la verdad es que con el fondo hoy, Argentina lo único que tendría que hacer es dejar que le revisen las cuentas, lo que llaman el artículo 4. O sea, todos los países son... O sea, nosotros estamos en el peor de los mundos con todos, porque pagamos las cuotas de los clubes y no usamos las canchas. Es ridículo, o sea, pagamos la cuota del fondo... Bueno, porque te exigen jugar con determinadas condiciones. Sí, pero no exigen casi... O sea, el fondo ha cambiado mucho, casi no te exige nada. Sobre todo para lo que necesita Argentina hoy no te exige nada. Ahora, ¿por qué no se lo explican a Cristina? Y porque es más lindo así. Es decir, vos fíjate, con el Banco Mundial te dice, tenemos plata para prestar, no nos traen proyectos. El BID te dice lo mismo en esta reunión de Lima, o la Corporación Andina de Fomento, o el fondo. O sea, estamos pagando las cuotas al club y no estamos recibiendo los beneficios. Es medio ridículo. No usamos las instalaciones. No usamos las instalaciones, exactamente. Vos, obviamente, una de las medidas que se hablan es la necesidad de bajar el gasto. Sí. Ahora uno mira el gasto y el gasto ese es como inamovible porque tiene jubilaciones, tiene salario. Eso no se baja. Sí, pero tiene subsidios. Los subsidios económicos, ¿no? Es decir, si esto fuera una botellita de agua, porque más o menos poner que acá entra una botellita de agua para hacer gráfico, esta botellita de agua son 5 días de costo de la factura eléctrica promedio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aumentamos las tarifas eléctricas. Todo aumentó 1.300% en este periodo, mi querido amigo. Pero no, yo no digo que no, yo estoy hablando de los políticos. Te quiero decir, vos tenés que... O sea, alguien que está pagando hoy 2 pesos por día de electricidad sabe que no puede seguir pagando 2 pesos por día de electricidad. Es cierto que no tiene un buen servicio, eso está claro, pero bueno, es una especie de círculo vicioso. Entonces, la gran ventaja que tiene esta explosión de gasto, que es una explosión de gasto, es decir, no te puedo, o sea, es muy difícil transmitirlo cuando uno mira el número se cae de espaldas, respecto de otros periodos, como vos decís muy bien, en los otros periodos la explosión de gasto era básicamente salarios y jubilaciones. Esta explosión de gasto es salarios, es jubilaciones, es empleo público sobre todo, pero además son los subsidios económicos. Si no se empezás... Ni empleo, ni jubilaciones, ni salario, bueno, los van a tocar. Lo de empleo tengo mis dudas porque ahí hay algunas cosas que son escandalosas. Pero bueno, supongamos que no lo toquen. Solamente con tocar los subsidios a la energía de los ricos, no de los pobres, de los ricos.
y algunos otros subsidios que están por ahí escondidos. Bueno, ni que hablar de aerolíneas y fútbol para todo, bueno, todas esas cosas que están ahí metidas y que se pueden financiar perfectamente con el sector privado, porque vos podés tener fútbol para todo, con auspicio, en vez de con los avisos esos de mentiras, con avisos de verdad. Ya con solo eso ya podés bajar el déficit casi a la mitad. O sea, ya es un buen comienzo. Después sí tenés que revisar mucho el tema del empleo, muchísimo el tema del empleo, lo que ha pasado en los últimos años en el empleo público, provincial sobre todo, pero también nacional. Y lo que va a pasar antes que se vaya la señora, la doctora. Escandaloso. Tenés varios rubros, pero esta vez podrías empezar por algo que no duele tanto como, por supuesto, tocar empleo o otras cosas, ¿no es cierto? Así que por ahí tenés algún caminito para hacer. Bueno, acá en una próxima edición vamos a tenerlo al compañero Sewatch, que va a venir con una cimitarra para ver cómo ejecuta ese gasto público, que a mi juicio es bastante invencible y que por otra parte, como la Argentina no va a crecer, no sé de dónde se va a resolver el problema. Bueno, pero Roberto, vos fijate, perdón que te interrumpa, pero vos tenés un déficit fiscal infinanciable. Ahora, ¿podés subir la presión tributaria otra vez? Hay gente, ¿se puede pagar más impuestos en la Argentina? Por eso de lo que creo se está pagando? lo que nos dejan es una situación Claro, inamovible. Claro, entonces tenés que, finalmente lo vas a tener que resolver. Ojalá que sea por las buenas. Creo que se puede. Bueno, y si no vendrá él con la cimitarra, el alfanje o el puñal, lo que sea. Te doy el angelito, pero te muchísimas agradezco. gracias. Hoy esta vez no te traje un libro mío para seguir vendiendo mis libros, porque si no parece una No, cosa además ya lo mucho leyeron autobombo. mucho. Te traje una hermosa, una deliciosa novelita de Guillermo Martínez, que es uno de mis autores favoritos, que se llama Cerca de Roederer, que la recomiendo con mucho gusto. Miren ustedes, yo no lo conozco al señor Martínez. Es un matemático de Bahía Blanca hace unos cuantos años, filósofo, hombre que estudió en Inglaterra, ya que mencionaste antes la London School. Por ahí anda. Bueno, perdonen mi negligencia, te agradezco. Gracias Y a es ustedes. sorteo para ustedes. Por ahí le pego una revisadita porque Pegásela, me parece te que va a en gustar. una hora nos comemos al señor Martínez. Los veo el próximo lunes, gracias a Enrique. No, gracias a y ustedes. ustedes pásenla bien y voten del modo más criterioso posible. Muchas gracias. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Una verdad.